¿Qué tal? Buenas tardes, queridos amigos, hermanos que están escuchándonos y sintonizándonos a través de este medio en el que vamos a conversar de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar el tema de la fe y la conversión. Dos temas interesantes con respecto a la vida cristiana, a nuestro acercamiento a Dios. Y yo le invito que en este momento usted disponga su corazón para pedirle al Señor que Él le bendiga. ¿Le parece si oramos? Padre, tú que eres Dios de toda gracia, yo te pido que toques el corazón de los amigos, sus mentes, para que ellos puedan, Señor, cada día acercarse a ti. Bendícenos en este estudio, Señor, y que tu Espíritu Santo, quien convence el corazón, quien convierte nuestras almas, Señor, nos limpie y nos transforme en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, en esta hermosa pues tarde vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y corresponde ahora el tema que tiene que ver con la fe y la conversión. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primero, comprender que la fe es esencial para el perdón de los pecados, que la fe es esencial para acercarnos a Dios, que la fe es esencial para creer que hay Dios. Lo básico, si nosotros creemos que hay Dios, entonces podemos creer que no hay imposibles para Él y que la fe nos acercará cada día más a Él. Así que nosotros yo creo que tenemos que empezar a crecer en esta área. Es una de las áreas en la que el hombre y la mujer de este mundo sí desarrollan fe, pero no la fe genuina, no la fe bíblica. Hay muchos tipos de fe, pero la fe que tiene que ver con la salvación, la fe que tiene que ver con el verdadero Dios, es esta fe a la que se refiere la palabra del Señor en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Así que, queridos amigos, hay fe personal, hay fe creadora y hay fe redentora. Pero todas estas fe tienen una misma fuente, se alimentan de una misma fuente. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allí mismo en Hebreos nos dice la Biblia. Entonces, esta fe nos va a ayudar a que nosotros podamos creer en Dios, podamos obtener la salvación. Por ejemplo, allí en Hebreos nos dice que esta fe es la capacidad que tenemos para esperar con la certeza y con la confianza algo que ocurrirá para nuestro beneficio o de nuestros semejantes, aunque parezca imposible, aceptando que en este proceso hay una influencia de Dios. Es decir, la fe nos ayuda a creer que en las cosas imposibles para el hombre, para Dios, todo es posible. Por eso Hebreos nos dice una y otra vez, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la seguridad, la esperanza, la convicción de que algo que yo creo va a suceder. Seguro estoy que si yo hago algo y en respuesta a ese algo, aunque yo no lo vea, primero sé que me escucha, segundo sé que responde y tercero sé que va a venir la respuesta. Y
trátese del asunto que sea. Dice la Biblia que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, primero, para entender que hay un Dios, necesitamos fe. Y dice la Biblia que nuestra salvación es por fe. Yo soy salvo por fe. Yo tengo vida eterna por fe. Primero porque la fe es alimentada por la misma palabra de Dios. Alguien dice, pero Roberto, yo no creo fe, o no tengo fe, mejor dicho. Tal vez me cuesta creer en algo. Bueno, yo te invito a que estudies cada día más la palabra de Dios, que escuches más la palabra de Dios. Mientras tú crees más en la palabra, mientras tú escuchas más la palabra, tu fe va a crecer. Y es la fe que tiene que ver con el único y verdadero Dios, el único que da salvación, el único que perdona, el único que da vida eterna. Así que, primero entender que de acuerdo a Hebreos 11:1, la fe nos da la capacidad que tenemos para esperar con seguridad, con la convicción y con la confianza que algo ocurrirá, que algo que pedimos, por muy imposible que sea, ocurrirá. ¿Y por qué ocurrirá? Aunque sea imposible para nosotros, bueno, por el simple hecho de que en este proceso está la intervención de Dios. Así que esto guárdalo en tu corazón. Pero ¿qué más podemos aprender de esto? Bueno, que la fe se puede obtener de la siguiente manera. Bueno, por ejemplo, una regla sencilla es que se menciona en Romanos que nos dice que quizá haya alguna dificultad en aceptar que algo tan maravilloso como la fe se puede obtener con algo tan sencillo como escucharla. ¿Cómo la obtengo? Lo mencionaba hace un momento. La Biblia lo dice, Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero crecer más en fe. Yo quiero creer más en Dios. Yo quiero creer más en los milagros, dice alguien. Yo quiero creer más en que soy salvo. Yo quiero creer más. ¿Cómo le hago? Dudo de repente. Me vienen o saltan a mi mente, a mi cabeza las dudas y me cuesta creer. Bueno, usted necesita crecer en fe. ¿Y cómo va a venir esa fe? Bueno, la fe va a venir cuando usted oye. ¿Pero qué es lo que voy a oír? Bueno, cuando usted oye la palabra de Dios. La palabra de Dios la puede oír. La palabra de Dios, cuando usted la oye, la obedece. El oír por la palabra de Dios. Cuando usted está en un estudio como este, cuando está en el hogar de bendición, reunidos los hermanos, leen la Biblia, usted escucha la palabra de Dios. Cuando están en la reunión de edificación, que leen la Biblia y oran, usted está escuchando la palabra de Dios. Pero cuando la obedece, cuando usted del oír acciona y la lleva a la práctica, entonces dice la Biblia que esos procesos, esas etapas de su vida, que son como pequeñas gotas que van llenando su vaso, entonces, ¿qué sucede? De repente usted empieza a crecer en fe. La fe empieza a fortalecerse. Por eso dice la Biblia que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así va creciendo la fe, se va alimentando. Por eso, cuanto más dejamos de leer la Biblia, cuanto más dejamos de escuchar prédicas, cuanto más dejamos de estudiar la Biblia, de asistir a eventos de la iglesia, nos vamos alejando de Dios y vamos creyendo menos en Dios. Cuanto más nos acercamos a la fuente, más nos empapamos de él. Por eso la fe, dice la Biblia, que tiene la capacidad de mover montañas. Y si nuestra fe fuera tan pequeña como un granito de mostaza, como una semilla de mostaza. La semilla de mostaza puede usted imaginársela si agarra, ¿qué será?
granitos de azúcar, si usted agarra unos 10 granitos de azúcar, póngase a contar los granitos de azúcar y los une, de ese tamaño es una semilla de mostaza muy pequeña, muy pequeña. Si nuestra fe fuera de ese tamaño, dice la Biblia que tendríamos la capacidad de creer de manera que podríamos decirle a un monte, quítate de allí y échate al mar, y el monte lo haría. Cuando la Biblia habla de eso, nos dice que prácticamente las montañas o los montes representan problemas, circunstancias, dificultades del hombre. Y entonces, cuando le decimos a la montaña, cualquiera que sea, yo creo en Jesús, así que yo declaro la palabra de Jesús que se ejecuta y que cobra vida en la enfermedad, en las dificultades, en los problemas, en la crisis familiar, en los problemas matrimoniales, en la crisis financiera, entonces esa montaña se desaparece no por mi capacidad y por mi poder, sino por la intervención directa de Dios en la fe, porque es el canal de la fuente de lo que yo creo que llega a Dios y Dios envía la respuesta. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Lo podemos agradar a través de la fe. Así que cuando uno escucha la palabra, cuando uno obedece la palabra, uno crece en poder, uno crece en amor, uno crece en sabiduría, uno crece en obediencia, uno crece en bondad. La Biblia dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 las cualidades del fruto del Espíritu y la fe es una de ellas. Así como desarrollamos el amor, así como desarrollamos la templanza, así como desarrollamos el conocimiento, así como desarrollamos la bondad, ser buenos. Así como nos proponemos, también la fe es fruto del Espíritu. Y cuando el Espíritu está en nosotros, entonces debemos derramar fe. Mientras usted más cree, mientras usted más se mueve, mientras usted se acerca más a la fuente, usted desarrolla más fe. Así que recuerde que se manifiesta en la vida del cristiano, se obtiene a través de la fe. Pero ¿cómo se manifiesta? Bueno, vamos a ver Santiago capítulo 17, no, capítulo 2, versos 17 al 20. Y yo le invito a que lo lea también allí en su material. ¿Cómo se manifiesta la fe en usted y en mí? Bueno, después de que experimentamos nosotros la conversión, la transformación en la que interviene el Espíritu Santo en el trabajo de Jesucristo en nuestras vidas y nos va cambiando, entonces recibimos tal vez sanidad, recibimos tal vez firmeza para permanecer en el camino del Señor, pero también recibimos actitudes y cualidades para nuestras buenas obras. Y Santiago lo dice de la siguiente forma: así también la fe, escuche, ya tenemos la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, acuérdese que hemos visto en los estudios anteriores que la salvación se obtiene por fe. La salvación no se obtiene por obras, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, las obras no nos salvan, las obras no nos dan la salvación, pero la fe tiene que acompañarse por las obras. ¿Por qué? Porque debe haber evidencia de nuestro cambio y de nuestra transformación, porque dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que ahora que ya estoy en Cristo, soy nueva criatura. Y como nueva criatura, movido por la fe, ahora debo manifestar las obras del nuevo hombre, ya no del viejo hombre. Por lo tanto, la fe debe acompañarse de las obras y las obras son la evidencia de una vida transformada.
¿Qué tipo de obras son? Son obras buenas de un hombre nuevo. Por eso dice la Escritura, la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. El verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe sin mis obras. Y el verso 19 dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces, eso es correcto. Pero también los demonios creen y tiemblan. Y el verso 20 dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Cuando nosotros venimos a Jesús, esta fe que nos vivifica, esta fe que nos transforma, esta fe que nos ha salvado a través de Jesucristo, esta fe nos lleva a hacer buenas obras como nueva criatura. Por lo tanto, la fe del nuevo cristiano y el nuevo cristiano con esta fe debe demostrar nuevas actitudes, debe demostrar cambios, no para ser salvo, pues ya es salvo, sino que ahora debe caminar en novedad de vida, en vida nueva, y debe haber un fruto, una evidencia de su cambio. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas obras es aprender a perdonar. Las buenas obras son aprender a ser bueno. Las buenas obras son aprender a tener paz en medio de la crisis, a confiar en Dios, es decir, ayudar a los demás, a los necesitados, a servir, a colaborar, a hacer siempre todo lo correcto que vaya acorde a la palabra de Dios sin violentar principios de la palabra de Dios. Esas son las buenas obras. No para ser salvo, sino buenas obras porque ya gozo de mi salvación. Y eso es lo que nosotros queremos que usted también comprenda y viva en su palabra. Muy bien, ahí está la fe. Yo creo que podemos pasar mucho tiempo hablando de la fe. Alguien puede estar diciendo, oyes, Roberto, pero no estás hablando de los tipos de fe y el arraigo de la fe y el nacimiento de la fe y el crecimiento de la fe y el fruto de la fe. Podemos hablar mucho de la fe, pero la verdad es que la Biblia dice que si no se manifiesta, que si no tenemos la fe en Jesucristo, no podemos agradar a Dios. Así que más que tan solamente decirlo, tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que empezar a hacer las buenas obras y permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos dirija, que nos guíe, que nos instruya y obedecer. Ahora, ¿qué pasa con la conversión? Bueno, queridos amigos, Ezequiel capítulo 18, capítulo 3, verso 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La conversión, queridos amigos, es cuando un pecador viene a Dios. Es cuando un pecador se arrepiente. Es cuando una persona dice, yo estoy mal. Estoy reconociendo en la palabra de Dios que me dice que estoy en pecado, que estoy ofendiendo a Dios. Reconoce su situación y entonces se da la vuelta y viene a Dios. Eso es la conversión. En un sentido general se dice que los paganos se convierten cuando abandonan el paganismo y abrazan la fe cristiana. Y un hombre se convierte, queridos amigos, cuando por la influencia de la gracia divina, del perdón de Dios, cuando la gracia, la misericordia de Dios lo abraza y lo cambia, él deja la vida pasada, él deja todo lo que venía arrastrando en su vida y abraza la fe en Cristo Jesús. Cuando hay un cambio total, eso es la conversión. Hechos 15:3 dice, perdón, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, es decir, fueron acompañados, fueron instruidos por la iglesia. La iglesia les mostró el camino, pasaron por Fenicia, perdón, por Samaria,
contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Estos se admiraban por lo que Dios había hecho y cómo los gentiles se habían convertido de su vida pasada, de sus tradiciones, se habían convertido al Evangelio. El Evangelio representa la buena nueva, representa a Jesucristo, representa esperanza y representa vida. Entonces, ellos se convirtieron. Así que, queridos amigos, nosotros les invitamos que en este proceso la conversión nos ayuda a que con gran gozo nosotros nos regocijemos porque la conversión es un trabajo del Espíritu Santo. Tú no te preocupes porque, ¿y cómo le voy a hacer para cambiar? ¿Y cómo le voy a hacer para dejar eh, pues este vicio? ¿Cómo le voy a hacer para dejar esto o aquello? No, tú no vas a hacer nada. Lo único que tú vas a hacer es permitirle al Espíritu Santo de Dios que obre en tu vida, reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y que Él gobierne tu vida. Entonces, cuando tú le permites a Él, Él te va a dirigir y por el poder de su Espíritu Santo, tú podrás tener la capacidad de dejar la vida pasada y empezar una vida nueva. Recuerda la cita de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo significa que le entregamos nuestra vida, que le entregamos lo que somos. Así como estamos debilitados, derrotados, Él nos renueva, pero para que Él nos renueve debemos solicitar su ayuda, debemos arrepentirnos de corazón, volvernos a Él y Él empieza a obrar en nuestras vidas. Así que, queridos amigos, la conversión es a la vez un evento y es un proceso. Ezequiel capítulo 18, verso 32 dice, porque no quiero, ahí está hablando Dios, no quiero la muerte del que muere. ¿Quiénes son los que mueren? El alma que peca. Todos los hombres fuimos creados originalmente para vivir por la eternidad y no ver la muerte, porque fuimos creados como Dios y fuimos creados sin pecado. Pero cuando Satanás corrompe al hombre y a la mujer y al hombre, se introduce el pecado a través de la desobediencia. El primer pecado del hombre fue la desobediencia. Desobedece a Dios, se introduce a causa del pecado la muerte, por consiguiente el pecado trae la muerte y la separación de Dios, y entonces el hombre muere, el alma que peca muere. ¿Y qué es lo que dice Dios? No quiero la muerte eterna del hombre. Quiero restituirlo, pero para que él sea restituido, para que él sea salvo, debe convertirse, es decir, debe volver aquel Adán que pecó, debe arrepentirse por haberme desobedecido, debe arrepentirse por sus pecados, por querer gobernar su vida, por dirigir su propia vida, por estar metido en sus delitos, por continuar pecando y no obedecer. Él debe convertirse, de venir a arrepentirse y decir, no puedo, necesito la ayuda, ya no quiero nada más con el pecado, ya no quiero nada más con el mundo, y entonces vivirá. El hombre que se convierte a Jesús vive. El hombre que se convierte a la verdad vive. El hombre que se convierte a la justicia vive. El hombre que se convierte a la luz vive. Todo esto que es mencionado está en Jesucristo. Jesucristo es la esperanza, Jesucristo es la justicia, Jesucristo es la eternidad, Jesucristo es la vida. Entonces, el que se convierte, por eso dicen que ya te convertiste en religioso, ya te convertiste en cristiano. No, yo me convertí a Jesús,
porque ahora volví a ser como Él, formado como Él en carácter. Y entonces, ahora que estás convertido a Cristo, tienes la garantía de que vas a vivir. Ya no vas a morir para la eternidad, vas a vivir eternamente y vas a tener vida juntamente con Cristo. Así que esto es una acción del Espíritu Santo y es un proceso. Es poco a poco, tienes que irte acercando a Dios poco a poco. Esto que estás haciendo es un proceso. ¿Y quién tendrá la victoria? ¿Quién será bendecido en eso? Tú serás bendecido porque estás permitiendo que Dios trabaje en tu vida. Dice la Biblia que a la verdad muchos son llamados y pocos los escogidos. A muchos se les predica, pero muy pocos obedecen. Y se repite la historia una y otra vez de Noé cuando estaba construyendo el arca por mandato de Dios. Y él fue a construir el arca. Noé tenía fe. Eso es la fe. Y Hebreos nos habla de una galería de fe de todos estos hombres que le creyeron a Dios por fe, aunque no veían. No había llovido en lo absoluto, ni conocían la lluvia en ese entonces. Y Dios le dijo a Noé, va a venir un diluvio. Dios le mostró que iba a venir un diluvio. Y entonces él lo creyó y le dice, construye el arca. Noé construía el arca y predicaba. Noé construía el arca y advertía. La gente se burlaba, decía, es tan loco. Pues cuando va a llover, aquí nunca llueve, no va a llover, ni sabemos qué es la lluvia, ¿no? No obedecían, no querían convertirse. Terminó el arca, terminó el arca. Nosotros, ahora el arca es Jesucristo. Nosotros estamos como iglesia diciéndole, entra el arca es Jesucristo. Viene gran tempestad, viene gran problema, porque nosotros sabemos, por la fe sabemos lo que pasa, sabemos lo que viene, la catástrofe para el mundo. Eso lo sabemos en el espíritu. No es que pensamos que va a suceder, es que estamos seguros que así va a ser. Entonces, Noé así lo hizo. Y cuando llegó el momento, se cumple la palabra, empieza la lluvia y empieza el diluvio tan intenso que solamente su familia y él se salvaron. Y la gente luego quería entrar, pero Dios ya había cerrado la puerta. Y la Biblia dice, donde Dios abre, nadie cierra, pero donde Dios cierra, nadie abre. Y la gente, al momento cuando vio, dijo, ahora sí voy. No, sucederá ahora lo mismo. Dios está advirtiendo, hay salvación para los que vengan, hay salvación para los que se conviertan, y la gente dice, no, no pasa nada, no pasa nada, aquí sigo. Ya si veo que sucede, me arrepiento. Ya no habrá esperanza, ya no habrá oportunidad. Dice la Biblia que cuando Él venga, todo ojo lo verá. Y aquellos que no obedecieron querrán arrepentirse en ese momento, pero ¿sabes qué? No se podrá, porque en tu tiempo escuchaste, en tu tiempo se te habló y no quisiste oír. Y así le pasó en los tiempos de Noé. No quisieron convertirse y todos murieron. Y el Señor te dice aquí, yo no quiero la muerte del que muere. Quiero que se conviertan a mí para que vivan. Entonces, finalmente, no podemos convertirnos por nuestro propio poder. Definitivamente. No podemos convertirnos por nuestro propio poder. No podemos arrepentirnos y volver hacia Cristo a través del poder del Espíritu Santo. O mejor dicho, ahí corrijo, ¿verdad? Leí mal. No podemos convertirnos por nuestro propio poder, definitivamente. Por nuestra capacidad no podemos, pero sí podemos enfáticamente arrepentirnos, reconocer nuestras faltas y volvernos a Cristo, pero a través del Espíritu Santo. Es decir, por la intervención del Espíritu Santo es cuando nosotros podemos ser o pasar por un proceso de conversión.
Gálatas lo dice en el capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, querido amigo, ahora nuestra conversión no es por nuestra capacidad. En nuestra capacidad ya lo intentaste, ya lo intenté y fracasábamos. Fracasábamos una y otra vez, fracasábamos una y otra vez, intentábamos y no podíamos porque lo hacíamos con nuestra propia fuerza. Pero ahora, cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Cristo, cuando reconocemos nuestras faltas, Él dice que viene su Espíritu Santo y nos da el poder. Y quien está en nosotros ahora es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. A través del Espíritu ahora yo me crucifiqué con Cristo. Y ahora ya no vive Roberto, aquel Roberto que cometía pecado, aquel Roberto que mentía, aquel Roberto que pecaba constantemente, aquel Roberto que hacía promesas y fallaba. A ese Roberto ya está crucificado. Ahora ya no vive Roberto, ahora vive Cristo en Roberto. Es Cristo quien está en mí. Cuando camina Roberto, no es Roberto, es Cristo quien va caminando. Cuando Roberto va al trabajo, va Cristo allí. Ya Roberto está muerto, pero es el nuevo Roberto, es Cristo en él. Por eso es que cuando se enfrenta a una situación de tentación, ya la tentación no tiene poder sobre Roberto, porque ya ese Roberto está muerto, está crucificado. Ahora está el nuevo Roberto revestido de Cristo. Y este Roberto que tiene el Espíritu Santo de Dios, ahora es el poder de Cristo quien confronta el pecado y le dice, ya no puedes vencerme, porque ese Roberto que accedía antes o cedía, ya está crucificado. Ahora ya tengo el poder en Cristo, por su Espíritu Santo, de decirle no a la carne, de decirle no al mundo, de decirle no a la tentación, de decirle no al vicio, porque ahora con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, esto sigue siendo carne, pero lo que ahora lo vivo, todos los problemas que vienen a mi carne, la tentación, los deseos, la pereza, el desánimo, las luchas, todo eso que viene a mi carne, ahora lo vivo por la fe. Ahí viene la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, cuando vienen las luchas a mi carne, ¿cómo la vivo? ¿Cómo las confronto? Bueno, las confronto a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús tengo el poder, ahora en Cristo Jesús puedo vencer y ahora en Cristo Jesús soy más que vencedor. Así que, queridos hermanos, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Quiero invitarte que oremos y que le digas al Señor, Señor, prepárame. Prepárame porque voy a entrar a un encuentro contigo para que tú me metas en este proceso. Yo voy a hacer todo lo que humanamente pueda, pero lo que ya no pueda hacer, yo te pido que tú intervengas. Necesito que tú intervengas. Quiero que tú intervengas para que yo pueda, Señor, acercarme a ti. Vendrá un tiempo maravilloso para tu vida la próxima semana que haya un encuentro y sabes, vamos a tener oportunidad de conectarnos el jueves. El jueves antes de que tú vayas a tu encuentro nos conectamos y Dios hará el resto. ¿Te parece si oramos en el nombre del Señor? Padre, muchas gracias por este momento, por nuestros amigos. Yo te pido, Señor, que la fe siga creciendo en sus vidas, que la conversión siga siendo, Señor, una evidencia de tu poder. Y que si alguno, Señor, todavía no ha logrado comprender o no ha logrado arrepentirse, yo te pido, Espíritu Santo, que cuando Él abra su vida, tú lo convenzas de justicia, de pecado y de juicio.
Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice todo lo que ellos son, Señor, y protégelos ante cualquier circunstancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.